Bueno, vamos a ver, el tema 17 tiene dos partes, una que es de trasplante y otra que es de tumores. Entonces vamos a ver la parte primero de trasplantes en este primer vídeo. Bueno, en el trasplante lo que ocurre es que tenemos un injerto, que es el órgano del donante, que se trasplanta a un receptor que tiene ese órgano alterado. Pues, por ejemplo, aquí lo que planteamos es un trasplante renal. Bueno, pues entonces lo que ocurre es que el receptor, sus linfocitos T, han crecido en un timo que ha reconocido pues, péptidos propios humanos en los alelos A3A11, B13B14, C1C2 y DR3DR4. Muy bien, de pronto se encuentra en el trasplante células dendríticas, porque como siempre tenemos que tener, lo primero es una sinapsis inductora, como veremos, en donde se encuentran alelos que no ha visto nunca. Luego, por tanto, el alelo A2 cargado de péptidos humanos es algo que no habrá visto en timo. Luego, por tanto, habrá linfocitos T que reconozcan A2 con péptidos humanos con alta afinidad. Lo mismo ocurriría con péptidos humanos en C7 o péptidos humanos en DR15. Los péptidos humanos en las moléculas de clase 1 serán reconocidos por linfocitos TCD8 y en clase 2 por linfocitos TCD4. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que hablar de nombrar la especificidad de los linfocitos T? Bueno, pues nosotros sabemos que cuando habitualmente, si yo me infecto con un microorganismo, pongo un péptido viral, se enclava un péptido viral en una molécula de esta de clase 1 o clase 2 y hemos dicho que los linfocitos T son específicos frente al virus o frente a la proteína viral. Es decir, la especificidad antigénica viene dado por la proteína o el microorganismo de la que procede el péptido. En las moléculas, en el reconocimiento de un haloantígeno HLA, en este caso estos se denominan, son alelos que no son compartidos, no los tiene el receptor, entonces se llaman haloantígenos HLA. Bueno, en los apuntes viene que también hay otro tipo de haloantígenos, que son antígenos menores, que veremos un momentito, que se llaman haloantígenos no HLA o antígenos menores. Pero con los haloantígenos HLA, pues entonces, por ejemplo, aquí tenemos un receptor que sea B27 negativo, un donante que es B27 positivo, y vamos a ver qué ven los linfocitos T que no han visto en timo. Pues bueno, ven la molécula B27 con el péptido humano 1, que provenga de una proteína humana, B27 con el péptido humano 2, con otra proteína, B27 con otra proteína, es decir, tenemos habrá un linfocito T que reconozca este complejo PMHC, otro linfocito T también reconocerá este complejo PMHC en que el péptido humano está en B27, este lo reconocerá de nuevo, este linfocito T reconocerá este nuevo complejo, en donde es un nuevo péptido humano en B27, y al final lo que nos importa en el trasplante es que tengo linfocitos T que reconocen la molécula B27 en las células del donante, y entonces veremos que al final lo puede destruir, que es lo que lleva al rechazo del órgano. Luego, por tanto, aquí se cambia la terminología, y entonces en lugar de decir que tenemos linfocitos T antipéptidos humanos, decir que es como sería el análogo de lo que ocurre con péptidos virales, cambia la terminología en el reconocimiento de haloantígenos HLA y decimos que todos son linfocitos T anti-B27. Realmente no sabemos este linfocito T y este linfocito T, sabemos que reconocen células que sean B27 positivas. Desconocemos qué péptido humano está reconociendo, pero da igual. Lo importante es que reconoce péptidos, reconoce complejos PMHC en que péptidos humanos están B27 y entonces puede destruir estas células. La terminología es diferente. En cambio, los anticuerpos reconocen, en este caso es un complejo de histocompatibilidad de clase 1, aquí está la beta-2 microglobulina, aquí está el péptido, y bueno, lo que reconocen los anticuerpos son regiones de la molécula de histocompatibilidad en donde no está el péptido. Entonces aquí le da igual a los antígenos, a los anticuerpos o los linfocitos B anti-B27 qué péptido tenga, lo va a reconocer igual porque no interacciona con el péptido. Y entonces eso hace que este fenómeno sea un poco más complicado de lo normal, en el sentido de que lo que nosotros llamamos la frecuencia de precursores es un poco diferente. Vamos a ver aquí, pues si yo por ejemplo tengo una célula infectada con un virus y yo tengo un linfocito T que reconoce una proteína viral, por ejemplo POL, hemos dicho que la frecuencia es 1 en 50.000. En cambio, cuando un haloantígeno HLA es reconocida por un
linfocito T, por ejemplo B27, la frecuencia es 1,100. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos péptidos, como mínimo 500, que son capaces de enclavarse con suficiente densidad para ser reconocidos por linfocitos T. Luego, por tanto, es muy frecuente, es prácticamente inevitable el rechazo de órganos cuando hay alguna aloantígeno HLA porque la frecuencia de linfocitos T que reconocen ese aloantígeno cargado de péptidos humanos es muy alta. En cambio, lo de linfocitos B, el reconocimiento del antígeno es similar al reconocimiento que tiene de cualquier proteína viral bacteriana. Muy bien, ¿qué es lo que se plantea aquí? Bueno, pues aquí lo que planteamos es cuáles son las funciones efectoras que hacen que se rechace un órgano. Pues bueno, los anticuerpos los linfocitos B se convierten en plasmáticas, que producen anticuerpos antiantígenos HLA, que entonces pues hacen citosicidad mediada por complemento, por el complejo de ataque, citosicidad mediada por anticuerpos, porque llegan células NK, también macrófagos pueden reconocerlo, y luego el reconocimiento de los aloantígenos cargados con péptidos por parte de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD8, que secretan citoquinas, reclutan nuevas células y producen inflamación que lleva al rechazo del órgano. Muy bien, ¿cómo se produce esta situación? Bueno, pues aquí lo que vemos es que cuando trasplantamos un órgano, pues entonces las células dendríticas del donante migran a ganglio linfático. ¿Por qué? Normalmente se considera que el punto fundamental de la maduración de estas dendríticas que le hace irse es la anoxia que conlleva la extracción de un órgano y la implantación en el receptor. Eso lleva un tiempo de anoxia que se intenta que sea lo más breve posible, pero que existe y entonces parece ser que eso hace que se liberen DAMs y entonces se activan dendríticas. Las dendríticas se van al ganglio linfático del receptor y ahí hay un montón de linfocitos T, CD4 y CD8 que reconocen esos complejos PMHC que no ha visto en timo. Los linfocitos T como se convierten en efectores y llegan a la zona en este caso de la zona de invasión, de la zona de trasplante, en donde hacen sinapsis efectora pues, con macrófagos del donante o con células epiteliales del donante o con células endoteliales del donante. Muy bien, este tipo de reconocimiento es el que se denomina reconocimiento directo, porque el receptor del linfocito T, por ejemplo aquí el linfocito TCD8, pues está reconociendo un péptido humano en la molécula A2. En este caso, pues el receptor no es A2 y el donante sí es A2. ¿Estos péptidos humanos de dónde provienen? Pues de proteínas citosólicas, porque son las que se presentan en clase 1. También se pueden activar linfocitos T en CD4 cuando el péptido está presentado en una molécula de clase 2 que sea halogénica, es decir, que sea un aloantígeno HLA que no esté presente en el receptor. ¿Esos péptidos de dónde provienen? Pues provienen de proteínas que están en vesículas o en la ruta exocítica. Recordar que la ruta exocítica se pueden presentar tanto en clase 1 como en clase 2, también aquí podría presentarse, pero son la ruta exocítica, que son las proteínas que están en vesícula a membrana o que se secretan, son las únicas que se presentan en clase 2, pero son también un montón de proteínas humanadas que están en esta vía exocítica que se pueden presentar en clase 2. Y entonces se produce una activación. Muy bien, hay algunas circunstancias especiales, que yo lo que decía que son aloantígenos no HLA. ¿Qué es un aloantígeno no HLA? Pues bueno, lo que tenemos aquí es una proteína en que el receptor tiene esta proteína, es una proteína humana en ambos, pero vemos como el receptor y el donante tienen una secuencia diferente. Aquí el dibujante lo que ha intentado plantearlo es con colores. El receptor tiene una secuencia azul y en este caso una secuencia roja. Muy bien, ¿qué problema hay? Pues bueno, lo que ocurre es que las células del donante, pues esta proteína la degrada en péptidos que pasan del retículo endoplasmático y que llegan a la membrana. Y este complejo PMHC, si ha tenido la mala suerte de que esta secuencia, que hay una diferencia porque hay alelos en la población, es una proteína polimórfica, hay alelos en la población, pues resulta que se puede enclavar en una molécula de clase 1, pues claro, este complejo no lo ha visto en timo. Y entonces puede haber linfocitos T que reconozcan este complejo PMHC en donde
la molécula de histocompatibilidad es compartida. Puede ser, en este caso, el tema está en que también podría, este péptido evidentemente podría presentarse en un haloantígeno HLA y sería reconocido. Pero aquí el tema es que en una situación en donde, aquí lo intento representar, donde hay dos ratones que son idénticos en HLA, pero no son idénticos en todos los genes, pues esta proteína se puede presentar en un aleo que sea compartido entre un antirreceptor y se produciría el rechazo. Luego, por tanto, estos son rechazos que se podrían dar incluso en situaciones en que hubiera una total identidad en todos los alelos entre donante y receptor. Y por eso los antígenos menores lo que realmente se considera que tienen importancia, porque dan un plus de reconocimiento, es cuando se presentan en alelos compartidos entre donante y receptor. Bueno, esto hace que de vez en cuando, pues, por ejemplo, como los varones tenemos el cromosoma Y, pues en todos los trasplantes de varón a hembra, a mujer, tiene siempre este reconocimiento de antígenos menores, de codificados en el cromosoma Y, que bueno, con los inmunosupresores que se ponen no pasa nada, y se pueden perfectamente trasplantar, pero bueno, que son un problema más adicional. Bueno, pues si tuviéramos, pues, por ejemplo, en este caso fueran dos ratones idénticos, pero uno macho y ella hembra, este es el donante, pues entonces habría un reconocimiento de estos antígenos menores y el rechazo pues tardaría 60 días en lugar de tardar 10 días. Porque el número de linfocitos T que reconocen este complejo PMHC pues es uno en 50.000. Como tal, tampoco hay tantos antígenos menores, pues la frecuencia es mucho menor y por eso tarda más en reconocerse y entonces el rechazo es mucho más tardío. Bueno, ahora vamos a ver otra circunstancia y es un tipo de reconocimiento que es el que justifica la presencia de anticuerpos contra antígenos de histocompatibilidad. En principio, nos parecería fácil decir, bueno, pues nada, lo que ocurre es que el haloantígeno llega al ganglio linfático y habrá un linfocito B que lo reconozca. Bueno, pero el problema es que los haloantígenos están presentes en células del riñón, o en células endoteliales o en macrófagos, que no son capaces de llegar a la zona B de ganglio y ponerse allí. Si van a la zona T como las células dendríticas, no van a la zona B de ganglio. Luego, por tanto, hay un problema y es cómo los linfocitos B pueden reconocer los haloantígenos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces la manera en que se considera actualmente es una teoría, aunque yo creo que se justifica muy bien todos los hechos y por eso yo os la imparto, pues entonces es a través de cuerpos apoptóticos. Las células del donante se mueren y hay cuerpos apoptóticos que llegan a la zona de ganglio. Esos cuerpos apoptóticos, normalmente nosotros siempre considerábamos que las proteínas de los cuerpos apoptóticos estaban en el interior. Nunca nos habíamos dado cuenta que los cuerpos apoptóticos tienen dos regiones, una superficie del cuerpo apoptótico y una otra en el interior. Bueno, las moléculas de histocompatibilidad están en la membrana y entonces también se encuentran en la membrana de los cuerpos apoptóticos. Y entonces cuando llegan a la zona B de ganglio hay linfocitos B que pueden reconocer estos complejos de histocompatibilidad. También estos cuerpos apoptóticos pueden ser cogidos simplemente por internalización no específica. O sea, aquí digamos que solamente se activan los pocos linfocitos B. Solamente hay unos pocos linfocitos B que son capaces de reconocer este cuerpo apoptótico, aquellos que sean específicos frente a los haloantígenos que expresan membrana. Pues por ejemplo, vamos a recordar que sean A2, C7 y DR15. Pues serían linfocitos B anti-A2, anti-C7 y anti-DR15. En cambio, las células dendríticas cogerían los cuerpos apoptóticos simplemente porque tienen ese sistema, hay un sistema de reconocer cuerpos apoptóticos probablemente por cambios en fosfolípido de membrana y por otra razón. Entonces aquí lo que tenemos es cómo se produce la cooperación TB. Por la célula dendrítica ha cogido el cuerpo apoptótico, degrada los haloantígenos HLA que tiene en la membrana del cuerpo apoptótico, pero lo degrada igual y los presenta péptidos de estos haloantígenos en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 del receptor. Luego son péptidos de la molécula halogénica presentadas en complejos PMHC2 del receptor. El linfocito T virgen se convierte en efector y entonces puede hacer sinapsis con linfocitos B anti-A2, anti-C7 o anti-DR15 porque han endocitado el cuerpo apoptótico y presentan los mismos péptidos de los haloantígenos. Hay cooperación TB y se convierten en plasmáticas.
Bueno, pues aquí lo vemos de otra manera. La célula donante muere, se forman cuerpos apoptóticos que por una parte son cogidas por células dendríticas y por otra parte llegan a la zona B de ganglio. En la zona B de ganglio, pues por ejemplo aquí tenemos un linfocito T anti-C7 que reconoce la superficie de los cuerpos apoptóticos del donante que ha llegado, y entonces se va a buscar a linfocitos T, y los linfocitos T lo que ha pasado es que las células dendríticas del receptor han reconocido estos complejos, estos cuerpos apoptóticos, han hecho péptidos. Pues se llama a reconocimiento indirecto, porque proviene del reconocimiento de péptidos, como en el cual de histocompatibilidad, que estaban en cuerpos apoptóticos. Hemos dicho que es el reconocimiento indirecto, presentación indirecta, pues eso se llama reconocimiento indirecto. Y entonces se activan linfocitos TCD4, pues se pueden activar linfocitos TCD4 anti-DR15, si el linfocito T ha reconocido el péptido de DR15 halogénico, o anti-A2 o anti-C7. Todos pueden dar cooperación a este linfocito T anti-C7 si el cuerpo apoptótico contiene todos los antígenos, que en principio vamos a considerar que es el sí, si proviene de un macrófago, claro, porque para tener moléculas de clase 2 tiene que venir de un macrófago, y se produce la cooperación TB. Muy bien, entonces ya tenemos un sistema en que podemos ver que podemos tener anticuerpos, podemos tener linfocitos T citotóxicos CD8, linfocitos T CD4, ¿cómo actúan? ¿Todos actúan al mismo tiempo? ¿Hay alguna manera que se puede diferenciar? Bueno, pues en principio los rechazos de órganos se dividen en tres partes. Se llama rechazo hiperagudo, agudo o crónico. El rechazo hiperagudo es aquel que ocurre en las primeras horas del trasplante. Eso se debe a que hay anticuerpos preformados. Aquí parece que son de isotipo IgG, pero el más común es de isotipo IgM frente a grupos sanguíneos. También puede ser en un sujeto que haya perdido un trasplante porque se haya rechazado, haya hecho anticuerpos contra los aloantígenos HLA del primer donante, y bueno, que se puede unir en un segundo donante porque da reacción cruzada. Se unan IgM contra un grupo sanguíneo que esté en la membrana de la célula endotelial, o anticuerpos contra alelos de trasplantes previos, pues entonces se produce activación de complemento llamada de dendrítica, de liberación de mediadores por parte de neutrófilos, daño endotelial, exposición de colágeno, coagulación y necrosis del órgano. Ya os digo que aquí el más frecuente es de grupos sanguíneos. Lo que pasa es que aquí de nuevo vuestros compañeros no pusieron que era isotipo IgM. Sabemos que los anticuerpos anti-A y anti-B son de isotipo IgM. Aquí lo que plantea que es un donante que es del grupo A recibe un riñón del grupo B, pues resulta que el endotelio del riñón es del grupo B y los anticuerpos anti-B que tiene el donante que es del grupo sanguíneo A se unen y activan complemento. Entonces aquí es una confusión que de vez en cuando tenéis, es pensar que en este tipo de rechazo hiperagudo de grupos sanguíneos intervienen los hematíes del donante en absoluto. Los hematíes del donante han desaparecido. Lo que pasa es que las células endoteliales expresan grupos sanguíneos como muchas otras células. También puede haber un rechazo celular agudo por linfocitos TCD8 que se han formado y se aparece a la primera semana, a la segunda semana. Un rechazo agudo, que quiere decir que ocurre en las primeras semanas por producción de anticuerpos. Y un rechazo crónico, que el rechazo crónico tiene un origen todavía incierto y parece que juega un papel muy importante los anticuerpos. Bueno, esta figura ya la hemos visto. Y mientras que aquí lo que se plantea es supervivencia un año, como desde el año 75 al año 95, todavía más ahora, ha aumentado muchísimo la supervivencia al año por los inmunosupresores, que los veremos en la clase en el tema 18, pero en cambio, aquellos riñones que hayan aguantado más de un año, pues resulta que se suelen rechazar a los 10 y esa no ha mejorado con el tiempo, porque es este rechazo crónico que todavía no sabemos manejarlo bien. Muy bien, luego por otra parte hay un trasplante especial, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esto se hace cuando necesito no trasplantar un órgano, sino repoblar un sistema hematopoyético. Pues, por ejemplo, porque tenga una inmunodeficiencia primaria de las que hemos visto, una combinada severa. Pues entonces, este sujeto, bueno, este riñón, este es un ratón, pero puede ser un sujeto que no tiene linfocitos T ni tiene anticuerpos, y entonces lo que hacemos es que hay un donante que le cede células madre hematopoyéticas, y entonces las células madre hematopoyéticas repueblan
toda la hematopoiesis, toda la sangre y médula ósea del receptor y entonces pues todo va bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el trasplante de progenitores hematopoyéticos suele haber linfocitos T del donante. Y entonces los linfocitos T del donante de encuentro se encuentran células dendríticas del receptor y entonces se activan. Por eso este se llama injerto contra huésped, porque los linfocitos T del injerto, que es la médula ósea o lo que hemos inyectado, hay diferentes situaciones, cordón umbilical, progenitores purificados, médula ósea, pero muchas veces hay contaminación de linfocitos T del donante y entonces los linfocitos T del donante actúan contra el receptor. Se llama injerto contra huésped y tiene una clínica pues que no vamos a entrar porque lo estudiaréis. Entonces, ¿cómo se puede intentar evitar? Bueno, pues lo que se intenta evitar es pues que en el trasplante de células madre hematopoyéticas no haya linfocitos T. Quitamos los linfocitos T. Bueno, eso normalmente sería bueno en el trasplante que hacemos a un sujeto que sea SCID, o sea, que tenga una inmunidad combinada severa porque no tiene linfocitos T, pero resulta que si no se hacen esas circunstancias, sino que se hacen en otras situaciones, pues por ejemplo en cánceres, bueno, ya lo veremos en el tema 18, pues entonces el receptor puede tener linfocitos T, unos pocos. Entonces los linfocitos T del receptor, si no hay T en el trasplante, son capaces de matar a la célula madre. Y dices, ¿por qué? ¿Cómo los linfocitos T del donante van a proteger de que estos linfocitos T maten a las células del donante? Pues es un hecho experimental, hay diferentes interpretaciones y bueno, no lo vamos a entrar en ello. Y bueno, voy a intentar terminar, no sé si espero que de tiempo. Es simplemente que luego también las células madre hematopoyéticas resulta que son susceptibles de ser matadas por células NK del receptor. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, pues porque las pueden a través de las células NK no matarán las células madre hematopoyéticas que tengan moléculas HLA-C que reconozcan que pueden interaccionar con las moléculas KIR de las células NK. Pues por ejemplo, si el receptor es 2,7, pues entonces tiene tanto células NK KIR2DL1 como células NK KIR2DL3. Y entonces si el donante es 2,1, pues entonces las células NK que expresan KIR2DL1 reconocerá CW2. Esto está mal. Bueno, esto lo voy a cambiar, ¿vale?